Mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a un video con el pastor Alfredo Gavarri. Espero con todo mi corazón que se encuentren todos bien, amén, tanto de salud física como de salud espiritual, amén. Es como siempre para mí pues un placer y a la vez un privilegio el poder transmitirles la palabra de Dios. Entonces, pues renuevo esta invitación que les hago siempre para que mediten conmigo en la palabra de Dios. Amén. Bueno, hoy entramos en el capítulo sexto del libro de los Efesios. Vamos a meditar en los 9 primeros versículos y espero con todo mi corazón que las reflexiones que vamos a dar hoy les sean de agrado, pero sobre todo que sean útiles para su vida, para su crecimiento espiritual. Vamos pues a ello. Bien, estamos pues en las notas de estudio que he preparado, cortitas y como siempre resumiendo lo más posible. Amén. Aunque no estamos haciendo un estudio exhaustivo, ¿ok? Si se dan cuenta, llevamos desde el mes de marzo aproximadamente con este mismo libro. ¿Ah? Y les comento que en otras ocasiones con mis pastores, por ejemplo, un libro como esto, como el libro de Efesios, pues hemos llegado a meditarlo prácticamente durante 2 años. ¿Ah? Claro, más exhaustivo. Aquí lo hacemos un poquito más abuelo de pájaro, ¿ok? Bien, entonces vamos a ello. Vamos a ver ya, comenzamos con esta imagen que he tomado así al azar de internet, pero solamente para reflejar un poquito de lo que vamos a hablar en el día de hoy, ¿ok? Bueno, tenemos aquí una familia, ¿ok? Una foto familiar. Ustedes pues tendrán sus propias fotos familiares, ¿ok? Bueno, la familia para Dios es algo muy importante. Amén. Muy, muy importante. El orden que se debe tener dentro de la familia ocupa una parte importante en lo que se refiere a los mandamientos, en lo que se refiere a los consejos que los autores en la palabra de Dios nos han dejado. ¿Ok? Entonces, para Dios es importante porque se ha dejado reflejada en la palabra de Dios, palabra inspirada de Dios, si nos ha dejado tantos elementos en cuanto a la familia, es porque para Dios la familia es algo importantísimo. Amén. Gloria al Señor. La familia cristiana, una familia de creyentes, se diferencia muchísimo y en gran manera de una familia de personas incrédulas o personas ateas o personas que no quieren recibir el mensaje de la palabra. Amén. Hay una gran diferencia. No quiero decir con esto de que una familia que no conoce a Dios tenga que ser obligatoriamente una familia descompuesta, desorganizada, con malos principios, con mala moral. No quiero decir eso, porque hay familias no creyentes, pero que tienen un buen comportamiento, son buenas personas, ¿ok? Etcétera. Pero sí que hay una diferencia importante y es en cuanto a la concepción de lo que es la familia, el concepto de lo que es la familia, la significación de lo que es la familia. La familia dentro del ámbito cristiano tiene una importancia mayúscula, ¿eh? Mientras que en el mundo que está fuera de Dios, se trata más bien de una asociación de personas, se trata más bien de alguna conveniencia entre personas. Cuando se está construyendo este edificio tan importante que es la familia,
las bases no son las mismas. ¿Eh? La palabra de Dios en el día de hoy nos va a referir algunos consejos y empieza con los hijos. ¿Eh? Pero no se queda ahí, es también para los padres. ¿Eh? O sea que en la palabra de Dios todos tenemos lugar, todos somos importantes. Cuando la palabra de Dios llama la atención a los jóvenes, es porque los jóvenes tienen importancia para Dios. ¿Eh? Hay una palabra en castellano muy llana, muy familiar, que es la palabra chinchar, que significa como molestar. ¿Eh? Y cuando la palabra de Dios viene hablando a un joven, viene exhortando, corrigiendo a un joven, no es porque lo quiere chinchar, no es porque lo quiere molestar, sino que debe de entender este joven que su vida tiene importancia, mucha importancia a los ojos de Dios. De igual manera, cuando la palabra de Dios habla al matrimonio, no es por molestarnos, sino porque Dios quiere hacernos saber de que somos muy importantes para Él. Amén. Entonces, dicho esto como introducción, vamos a leer entonces estos versos que componen este primer trazo, primer grupo de versículos del 1 al 9. Y nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Bien. Perfecto. Ok. Tenemos en este primer punto este título que hemos colocado ahí, porque nos habla de algo importante, y es de la obediencia. La obediencia podemos decir que es algo así como saber escuchar, como prestar atención, como hacer caso a aquel que nos está pidiendo algo. Eso es obediencia. Ahora bien, la obediencia en sí requiere de nosotros, implica que nosotros a veces tengamos que hacer pues ciertos sacrificios. Entonces vamos a ver de cerca que la obediencia es algo importante que Dios recomienda a los hijos. Ser obedientes a los padres. Nos vamos a fijar en este primer versículo porque el apóstol dice que esto, es decir, el que los hijos sean obedientes a los padres, es algo que es justo. ¿Quiere esto decir de que forma parte de lo correctamente estipulado y preparado dentro de las cosas de Dios? Amén. El orden espiritual manda, por así decir, de que esto ocurra así, es decir, de que haya una obediencia de los hijos hacia los padres. Vivimos, como todos saben y no son ajenos a esto,
que vivimos en una sociedad muy, muy, muy enferma, y que necesita con urgencia refugiarse en la palabra de Dios. El mundo debe de buscar el consuelo en el Señor y debe de buscar así a la iglesia. La iglesia no tiene que buscar las cosas del mundo. Amén. Entonces vemos que con este primer punto la obediencia es importante. Vamos a leer justo un poquito de estas notas que he preparado. ¿Okay? Bien, sin necesidad de hacer una descripción etimológica de esta palabra, sabemos que la obediencia implica una serie de requisitos espirituales y de sacrificios personales que el verdadero creyente es capaz de llevar a cabo con ayuda del Espíritu Santo. Entonces, la obediencia es sí o sí necesaria, es imprescindible en todo creyente. En el día de hoy habla de la obediencia de los hijos hacia los padres, cosa importantísima. Bien, no siempre es fácil, pero sabemos que la obediencia agrada a Dios. Ahora, podemos resumir la obediencia con estos 3 puntos que he colocado aquí. Sería saber escuchar con atención lo que Dios quiere decirnos, eso sería obedecer. Someter nuestras vidas a la voluntad de Dios, también es obedecer. Y trabajar en aquello que Dios nos encomienda, eso también es obedecer. Es en general, podemos enumerar muchísimas más cosas, pero bueno, lo podemos resumir así en estos 3 puntos. Amén. Bueno, vamos a seguir leyendo. En estos primeros versículos, el apóstol quiere dirigir su atención a los más jóvenes, para que también puedan recibir de Dios todas las bendiciones que tiene preparadas para ellos. Es decir, que aquí nadie se queda fuera de la bendición de Dios. Todos estamos llamados a ser bendecidos por Dios, a recibir esta bendición espiritual de Dios, los más mayores y los menos mayores. Así que la palabra de Dios que va dirigida hoy para los jóvenes, la deben de recibir con alegría, con gozo, sabiendo que es una bendición espiritual para todos ellos. Amén. Listo. Podemos notar que Pablo advierte que esto es justo, es decir, que está dentro del orden de las cosas establecidos por Dios mismo. La autoridad de los padres sobre los hijos es algo sumamente importante, ya que es el orden espiritual de las cosas. ¿Qué vemos hoy en la sociedad actual? No son los hijos los que obedecen a los padres, sino que vemos que son los padres los que obedecen el capricho de los hijos. Así que está todo de cabeza, todo va al revés. Los padres a veces tienen que andarse con la atención de que no digan algo que vaya a molestar a los hijos para no contrariarles, para que se mantenga más o menos un poco de orden dentro del hogar. Así que está todo más o menos de cabeza. Pero la palabra de Dios, que es siempre sabia, nos dice cuál es el orden espiritual de las cosas. Los padres deben de tener autoridad sobre los hijos. Vivimos también en una sociedad que intenta por todos los medios quitar esta autoridad paternal. Así que tenemos que ver bien dónde colocamos nuestro voto. No solamente se trata de que es que este partido político defiende quizás más mis derechos laborales, etcétera, etcétera. Sin ánimo de hacer mucha política en este video, pero tenemos que tener en cuenta que cuando votamos a ciertos partidos políticos, pues hay un programa que ellos tienen y lo cumplen. Hay programas políticos que se esfuerzan mucho en destruir la familia y en destruir también la autoridad de los padres sobre los hijos. Así que debemos de andarnos con mucho cuidado, porque sin darnos cuenta estaríamos pecando gravemente contra Dios. Solo lo digo de paso. Bueno, vamos a seguir reflexionando. Los versos 2 y 3, es decir, nos mandan a esto: honra a tu padre y a tu madre,
¿ok? Y haciendo esto, pues las cosas nos van bien. Se refiere a eso. Bien. Los versos 2 y 3 recuerdan al lector el mandamiento de Éxodo 20:12 y de Deuteronomio 5:12, en el cual Dios pide expresamente que se debe honrar a los padres. Honramos a nuestros padres. ¿Por qué tenemos que honrar a nuestros padres? Pues simplemente por reconocimiento de aquello que ellos han hecho a lo largo de su vida por nosotros. Nuestros padres se han dedicado en cuerpo y alma en nuestro buen desarrollo, nuestro buen crecimiento, en darnos esa buena educación. Por lo tanto, es normal que nosotros hayamos honrado a nuestros padres, que los más jóvenes honren a sus padres. ¿Ok? Honramos a los padres también en reconocimiento por el amor que ellos nos han tenido. Han tenido sacrificio y también han tenido amor y dedicación para nosotros. Nos han amado, y yo creo que el amor más puro que se puede hallar y del cual podemos hablar, ¿ok? Empieza del amor de una madre hacia un hijo. Es el amor más puro. La mamá que ha llevado dentro a su criatura. El amor más puro, pero también el amor del padre hacia un hijo que lo ha cuidado, ha velado por él, ha madrugado todos los días para traerle la comida. Entonces, la palabra de Dios, que es buena y es sabia, siempre nos dice y nos recuerda y recomienda que debemos honrar a los padres. Amén. Bien, a ver. Hoy día y más que nunca debemos enseñar a las generaciones futuras la importancia de este mandamiento. Vivimos en medio de una sociedad enferma por la depravación, el pecado, el liberalismo, el culto al cuerpo, el desenfreno sexual y un largo etcétera de desgracias que estas nuevas generaciones han abrazado por carecer de verdaderos padres. Si queremos buscar culpables, podemos decir, bueno, pues es la sociedad que está enferma, pero no olvidemos que la sociedad somos un conjunto de personas. Entonces, hay que apuntar al individuo mismo, hay que apuntar a los padres que no se han preocupado de educar bien a sus hijos, en el temor y en el temblor a Dios. Si bien nosotros los creyentes, pues para nosotros es algo normal, que eduquemos a nuestros hijos en el temor del Señor. Recuerdo que en varias ocasiones, cuando he estado impartiendo mis cursos de lengua francesa, algunos de los muchachos, chicos, chicas que venían a clase, yo les preguntaba solo pues por saber un poco cómo ocurría en sus hogares, cómo pasaba en sus hogares, y les decía, ustedes oran con sus padres, ustedes rezan con sus padres en familia, hacen ese culto familiar, etc. Y claro, pues el 99% de las veces que he preguntado eso, pues ha sido una negativa, es decir, los padres por norma no oran con los hijos. Y esto es triste, esto ocurre muchísimo. Mientras nosotros los creyentes tenemos esa buena disposición de orar con nuestros hijos, ¿no? Yo he orado con mis niños, pues desde que eran pequeñitos los acostumbraba a orar, ¿ok? Más tarde, cuando ellos han sido mayores, eso les ha servido y mucho, porque se han acordado de cuando orábamos juntos, y cuando ellos se han encontrado en diferentes situaciones, eso les ha ayudado a ellos justamente a buscar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces,
nuestra sociedad, pues es una sociedad, como he remarcado aquí, es una sociedad enferma. Hay muchos pecados que se pueden enumerar, pero bueno, no estamos para esto. Ustedes mismos ya saben cómo es esta sociedad. Así que a nuestras generaciones debemos de inculcarles esta buena disciplina de familia. Decirles, ustedes, los más jóvenes, les educamos de esta manera, pero es con un porqué. Porque la sociedad, los pecados de la sociedad es el reflejo justamente de nuestro comportamiento con referencia a las cosas espirituales. Yo suelo utilizar mucho esta expresión vis a vis. O sea que vis a vis de Dios es como ese comportamiento que tenemos con Dios y después se refleja en la sociedad. Cuando hay una sociedad que busca a Dios, pues es una sociedad feliz. Es una sociedad donde la familia es importante para la sociedad y para el país. Cuando en un país se descuida esto, se descuida la familia, se descuida las buenas formas, pues ocurre después todo tipo de desenfrenos. Bueno, vamos entonces a seguir con el versículo 4. Bien, el versículo 4, ya va para los papás, ¿ok? Todo el mundo tiene su lugar en la palabra de Dios. No es que estamos diciendo la palabra de Dios ahora golpea a unos y luego va a golpear a otros. No se trata de esto. Se trata de pensar, ¿ok? Y de reflexionar en que como somos importantes para Dios, pues Dios se acuerda de nosotros y nos dice, tienes que tener cuidado. Bien, entonces el verso 4 advierte a los padres, quienes son al mismo tiempo progenitores, tutores y educadores de sus hijos, que actúen con ellos como verdaderos pastores en sus propios hogares. Los padres deben tener tacto a la par que autoridad, de manera que sus palabras no sean ásperas ni hirientes, sino que con un corazón pastoral sepan corregir a sus hijos. La disciplina y la amonestación son el timón que les va a guiar hasta llevarlos a la madurez. Un hogar sin disciplina es un hogar condenado al fracaso. Les doy testimonio de una reflexión, una palabra, unas palabritas que me dirigió en una ocasión mi propia hija, agradeciéndome por la disciplina que tuve con ella, por las correcciones que supe darle en su momento. Esos momentos, como decimos, de catequesis. Y me lo agradeció mucho mi hija. Y eso para un padre es lo más grande que puede escuchar. Cuando tu propio hijo te dice, papá, gracias por haberme corregido desde pequeño. Eso es lo más grande que puede escuchar un padre. Y como he querido aquí reflejar, creo con todo mi corazón que los padres deben de comportarse como pastores. Es, por así decir, un título a título honorífico, por así decir, pero es que hacer esa función pastoral dentro de su propio hogar, porque ellos son, el papá y la mamá, son autoridad dentro de la casa, dentro del hogar. Por lo tanto, deben de ministrar no solamente las cosas humanas, sino también las cosas espirituales. Ahí se están convirtiendo en pastores de su propio hogar. Entonces, el papá y la mamá deben de saber escuchar las necesidades de sus hijos. ¿Hay que corregirlos? Claro que sí. ¿Hay que poner disciplina? Claro que sí. Pero no hay que excederse, es decir, no hay que exasperar a los niños, no hay que hacer que los niños estén pobrecitos, desesperados y atormentados y temerosos cuando hay algo que ha ocurrido, sino que más bien tengan la
confianza de hablar a sus propios padres y decirles, papá, mira, ha pasado esto, lo siento mucho, sé que he hecho mal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si somos capaces de ayudarles y no de solamente juzgarlos, porque juzgar es fácil y castigar más aún. Pero tratar de entender al joven, a la joven, de apoyarlos, de decir, bueno, te has equivocado, pero no te preocupes, yo estoy aquí y siempre estaré aquí. Ese es el mensaje que debemos hacerles pasar. No te preocupes, pase lo que pase, ocurra lo que te ocurra, yo siempre estaré aquí. ¿Que tengo que corregirte? Te voy a corregir. ¿Que tengo que hablarte con dureza? Te hablaré con dureza. Pero yo siempre estaré aquí. Siempre seré tu apoyo. Siempre seré tu ayuda. De esa manera los hijos siempre tendrán confianza para hablar con los padres. Cuando hablo del timón, es conocido esto y es de que los niños necesitan disciplina. Porque sin disciplina los niños se pierden. Necesitan tener un referente. Si no tienen un referente, si no tienen una luz, los niños se van a perder. Así que no tengan miedo, mis amados hermanos, impónganse. La autoridad paterna es paterna y materna, la autoridad de los padres es necesaria. Amén. Bien, y vamos terminando con el último bloque de versículos que tratan un tema que es complicado, ¿vale? Cuando un creyente así, reciente, a mí me pasó, ¿no? Cuando empecé a leer la palabra de Dios y vi que hablaba a veces en algunos pasajes de esclavitud, digo, pero ¿cómo puede ser posible? Y claro, es que la esclavitud formaba parte de las sociedades de la antigüedad. Entonces, no es que Dios esté a favor de la esclavitud, pero en algunas ocasiones, cuando Dios habla acerca de la esclavitud, es para poner el punto encima de las íes. Dios no aprueba la esclavitud en ninguna de sus maneras. Y lo vamos a ver en un referente, que es Pablo. Pablo, claramente, cuando habla de la esclavitud, vemos que no aprueba la esclavitud. Y si bien él no la aprueba, pues él tiene que hablar a los que son amos, a los que en ese tiempo eran amos, que tengan un comportamiento cristiano. Es decir, que debía de haber diferencia entre un amo cristiano y un amo que no conocía a Dios. Como les digo, sí, es un tema un poquito peculiar, ¿no? Como se dice. Bien. Ok. No quiere decir que Pablo aprobase la esclavitud. La esclavitud era un fenómeno de la época. Listo. Vamos por aquí. Ok. Recordemos cómo Pablo en su carta a Filemón, lean la carta a Filemón y van a ver lo que Pablo opina de la esclavitud. Recordemos cómo Pablo en su carta a Filemón narra la conversión de Onésimo y cómo le pide a su amigo Filemón que lo reciba como si fuese él mismo. Dice, recíbelo como si fuese yo mismo. Lo envía de nuevo, porque Onésimo había huido de su amo. Podemos incluso recalcar cómo Pablo le pide que lo vuelva a recibir, no ya como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Vemos, pues, cuál es la posición de Pablo en cuanto a la esclavitud. O sea que no vamos a permitir que nadie diga la Biblia está en acuerdo con la esclavitud. No. No, Dios no está de acuerdo con la esclavitud en ninguna de sus formas. Hoy día hay esclavitud. En las sociedades antiguas había esclavitud y era muy clara, ¿ok? La persona tenía que estar trabajando para su dueño, no podía tener bienes personales y la situación era muy precaria para los esclavos. Hoy día, si bien
los términos no son los mismos, pero hay trabajos que esclavizan a los seres humanos. Estoy hablando de los puestos de trabajo que ofrecen ciertas empresas en países subdesarrollados. Quitan, por ejemplo, empresas locales en España o en Francia o en otros lugares y hace lo que se llama la deslocalización, es decir, que como aquí cuesta mucho producir, van a países donde producir cuesta menos, la mano de obra es más barata. El problema es que esas personas son tratadas como verdaderos esclavos. Nosotros deberíamos de hacer algo también, y es de intentar por lo menos no contribuir en ese tipo de comercio. Amén. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo como reflexión. Bueno, hay muchas formas de esclavitud. Está la trata de mujeres, la trata de niños, y hay muchas formas de esclavitud en este siglo. Pero hay que orar nuestra obligación como creyentes, ¿ok? Por no decir devoción, que debería ser también, es de orar justamente para que Dios obre en los países donde hay verdadera esclavitud, sea la forma que sea. Listo. Y vamos terminando. Van a advertir, lo vamos a ver, vamos terminando ya, no se preocupen. Aquí. Habla a los siervos en estos versículos de que deben de tener un comportamiento vis a vis de sus amos. Es decir, de que estáis convertidos, habéis recibido al Señor, claro, tenéis un amo por encima, pero si el amo debe de tener un comportamiento diferente vis a vis de su esclavo, de su criado, ¿ok? Diferente de cómo los otros amos. O sea, el amo que es creyente, Pablo le dice, tienes que tener un comportamiento diferente. Por ejemplo, le dice, dejando las amenazas. No vale amenazar porque ya eres cristiano. No amenaces al criado ni al esclavo. ¿Ok? También al siervo le dice de que tiene que tener un comportamiento diferente de cómo pueden ser otros siervos. ¿Ok? Esto a mí desde hace muchos años me ha hecho reflexionar y esto lo vamos a meter ahora dentro del ámbito laboral. No hablamos de siervos y de esclavos ni de nada de eso, evidentemente. Si bien hay trabajos que son un poco esclavizantes y hay amos, jefes que se aprovechan y que intentan siempre pisotear los derechos laborales, los derechos legales de los trabajadores. Pero bueno, nuestro deber, esto lo creo con todo mi corazón, nuestro deber como creyentes es de dar, en español se dice el do de pecho, de dar lo máximo. Cuando uno va a un trabajo no haces lo justo. Un creyente debe de dar lo máximo. Debe de diferenciarse de los demás trabajadores. Amén. El creyente no solo es en el buen comportamiento, en la ética, que el jefe lo va a distinguir de los demás porque tiene un comportamiento ético mejor, pero también porque está comprometido con lo que hace. No solamente un trabajo, es el trabajo que Dios ha provisto para tu vida y que debes de cuidar. Algunos me dirán, este hombre está intentando espiritualizar todas las cosas, incluso el trabajo. Pues sí, todo tenemos que darle un toque espiritual. Todo lo que nosotros recibimos nos viene de parte de Dios. Que sea trabajo, que sea dinero, que sea lo que sea, todo nos viene de Dios. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos en dar en nuestro trabajo lo mejor, distinguirnos de los demás, porque para eso nosotros somos hijos de Dios.
¿Ah? ¿Qué les parece? Bueno, mis amados hermanos, queridos amigos, espero que estas palabras les sean de ayuda, les alienten en sus corazones y sobre todo que tengamos en cuenta, como hemos dicho desde el principio, que la familia para Dios es algo sumamente importante. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por escucharme, nos vemos en un próximo video. Amén.